Bien, como hemos ido viendo, los niveles de presión arterial media y los niveles de presión arterial diastólica de alguna manera están muy relacionados con los niveles de resistencias vasculares periféricas, mientras que los niveles de presión sistólica máxima arterial y por tanto de la presión de pulso o diferencial de la altura de la onda son dependientes de, desde el punto de vista arterial, de los niveles de rigidez arterial y de los niveles de amplitud y tiempo de arribo de las ondas reflejadas a cada uno de los sitios del territorio arterial. Poder medir estas cosas, poder evaluar estas cosas en personas específicas y con herramientas no invasivas, ya se encuentran desde hace varios años disponibles y como muestra esta diapositiva con uno de los sistemas, el dispositivo Sphygmocor aquí arriba, el dispositivo Mobilograph acá abajo. Este es un dispositivo, digamos, de policlínica o de laboratorio. Este es un dispositivo que la persona lo puede usar de manera portable, o sea, puede estar durante 24 o 48 horas realizando sus actividades cotidianas y que se pueda evaluar su presión arterial y sus reflexiones de onda. Fíjense, por ejemplo, en este dispositivo que lo que se evalúa aquí arriba son las ondas de presión radial, con las claras formas de un ascenso, un descenso y una nueva onda que venía de miembros inferiores. Todas estas ondas están promediadas aquí, esta es la onda promedio radial, y cómo a partir de la onda radial el dispositivo permite, algo que veremos en las demostraciones prácticas, obtener cuál es la onda aórtica más probable de este sujeto. Fíjense que para este sujeto, a nivel de la arteria periférica, había 122 milímetros de mercurio de presión máxima, mientras que a nivel de la aorta central había 101 milímetros de mercurio de presión máxima, siendo las presiones diastólicas y medias prácticamente idénticas. Pero además de estos dispositivos permitirnos cuantificar la presión en la aorta, es decir, aquella presión que más fielmente nos va a hablar de la presión que debe vencer el ventrículo en cada eyección y con eso conocer más directamente el real valor de poscarga ventricular, además nos permite este dispositivo, asumiendo algunos modelos, descomponer estas ondas en onda incidente y en onda reflejada. Lo mismo para este dispositivo, que a partir de la onda ya no medida en la arteria radial como en el anterior, sino medido a nivel de la arteria periférica braquial, con un manguito portable colocado a nivel del brazo, permite obtener posteriormente la forma de onda aórtica más probable, que es esta de color más negro superior, y la descomposición en la onda incidente y en la onda reflejada. Y esto permite valorar los diferentes escenarios que puedan existir en un sujeto en cuanto a por qué se está dando determinados niveles de presión sistólica y poder interpretar la contribución que está teniendo la onda incidente, la onda reflejada, frente a un tratamiento que se le quiera imponer, o los cambios con la edad, o diferentes cuestiones que uno quisiera investigar o identificar en un sujeto específico. Y por otra parte, a partir de la cuantificación de la onda en la aorta, tanto aquí para el Sphygmocor como aquí para el Mobilograph, diferentes parámetros existen que nos permiten cuantificar, poner en números, cuánto es la contribución de las ondas reflejadas a las presiones aórticas centrales. Entonces, volviendo a este esquema ya mostrado en una diapo anterior, donde veíamos que a nivel de la arteria aórtica, la onda incidente y la onda reflejada se sumaban, pero estando desfasados sus amplitudes, vemos que cuando las ondas reflejadas arriban a la aorta, prácticamente es cuando ya la onda incidente ha alcanzado un máximo y por tanto, en ese sitio, cuando la onda incidente iba a comenzar a bajar, pero llega la onda reflejada y le aporta más presión, se genera un punto de inflexión a partir del cual el ascenso está prácticamente determinado por la amplitud de la onda reflejada. Entonces, si bien existen diferentes parámetros que uno que le permiten a uno cuantificar los niveles de reflexión de onda, uno ampliamente utilizado es, a partir de la onda aórtica, cuantificar este punto de inflexión que se genera durante el ascenso sistólico y cuantificar en la unidad de presión, en este caso milímetros de mercurio, cuál es la altura adicional de la onda del pulso que está a partir de ese punto de inflexión resultando en
posteriormente alcanzar el máximo. Entonces, esta diferencia entre el punto de inflexión y el máximo sería lo aportado en términos absolutos por la onda reflejada. Se le llama en inglés augmented pressure o presión de aumento, y cuando lo expresamos en términos absolutos es en milímetros de mercurio. Y si simplemente relativizamos esta altura del aumento de pressure a toda la altura de la onda, para ver proporcionalmente cuánto fue de toda la altura de la onda lo que aportó la onda reflejada, cuantificamos el índice de aumento aórtico o Augmentation Index, que nos permite tener en términos relativos, en términos de porcentaje. Por ejemplo, un 20% de la onda total, o un 30% de la onda total, o un 5% de la onda total, es lo que aporta la onda reflejada. Y de esa manera uno puede cuantificar el impacto que las reflexiones de onda están teniendo en la determinación de los valores de presión aórtica a nivel central. Por otra parte, y ahora brevemente, aplicando los conceptos ya vistos, pero para poder comprender la forma de onda de la señal de flujo, como lo vemos aquí arriba, un aspecto que interesa destacar inicialmente es lo siguiente. Si el ventrículo eyectara hacia un tubo, como es la aorta, en el cual no hubiese resistencia alguna, no hubiera microcirculación, resistencias vasculares periféricas, realmente la onda incidente de presión, esta punteada, y la onda incidente de flujo, esta entrecortada, serían exactamente iguales. Sin embargo, como hemos visto en este tipo de gráficos vistos anteriormente, las ondas de presión tienen una cierta morfología y las ondas de flujo sanguíneo o de velocidad sanguínea tienen una morfología muy distinta. Entonces, ¿cómo puede darse esto? ¿Cómo puede ser que si no existieran resistencias, las dos ondas deberían ser iguales, pero realmente lo que se mide en la práctica dista de serlo? Bueno, porque conceptualmente se puede entender que cuando las ondas incidentes viajan hacia la periferia, rebotan y vuelven, mientras que las ondas reflejadas de presión van a ser como ondas reflejadas, podríamos decirles positivas, que cuando se encuentren incidente de presión y reflejada de presión, lo que hagan es tender a aumentar la presión. En el flujo es bastante intuitivo de pensar que cuando una onda incidente de flujo va en un sentido y se encuentra con una ola que viene en el sentido contrario, lo que tiende a hacer es restarle flujo, es desacelerar, enlentecer a la sangre que venía fluyendo de manera incidente. Por eso es que conceptualmente uno puede entender el análisis o el modelo que dice las ondas incidentes o reflejadas de presión son hacia arriba, las ondas reflejadas de flujo tienen la misma amplitud pero son hacia abajo. Entonces, si no hubiera resistencias, si no hubiera reflexiones de onda, en un modelo inexistente, es simplemente una representación teórica, la onda de presión sería la entrecortada y sería exactamente igual a la onda de flujo entrecortada. Pero como hay reflexiones y las reflexiones en presión se suman, entonces, como vimos, la onda aórtica sube, se genera esta inflexión y le sumo la onda reflejada o backward, que sería esta positiva de acá, dando esta onda alta, onda de presión aórtica. En cambio, a la onda de flujo potencialmente o teóricamente existente, le debo restar la reflexión de onda y por tanto, al restarle, se disminuyen rápidamente las velocidades o los flujos sanguíneos, tal es así que incluso se puede llegar al cero bien pegado a la válvula aórtica. Es decir, que en definitiva, como muestra este esquema, ahora todo integrado, mientras que la onda incidente y la onda reflejada de presión, ambas contribuyen a la suma y por tanto a la resultante, que es lo que uno mide, que es más alta que ambas, en el caso del flujo tendríamos una onda incidente entrepunteada, una onda reflejada que podríamos decir que la sumamos pero como la onda negativa hacia abajo, y por tanto la onda de flujo resultante es algo intermedio entre ellas, lo cual genera esta abrupta caída que endentece la sangre. Entonces, producto de esto es este gráfico. Las ondas de presión aumentan la presión hacia la periferia, la presión máxima, producto de las reflexiones de onda, y con estos cambios morfológicos que vimos, producto de las reflexiones,
mientras que la onda de velocidad sanguínea o de flujo sanguíneo van reduciendo su máximo hacia la periferia, producto de esas reflexiones de onda que se van generando y sumando en diferentes motivos. Y en este esquema simplemente lo que le quería ilustrar era cómo en diferentes modelos de reflexiones y en función fundamentalmente de cómo está la porción terminal de las cuerdas, si está suelta, si está atada. Estos son modelos, digamos, de propagación de ondas que después se traen al sistema arterial o a la ciencia cardiovascular, pero que provienen de la física y la matemática, cómo realmente las ondas pueden contribuir a elevar los niveles de amplitud de ondas al juntarse, o todo lo contrario, pueden ser ondas que resten a la propagación de las ondas incidentes. Es decir que teóricamente con los principios de propagación de ondas cierran las cosas, y es precisamente esas propagaciones lo que nos permiten a nosotros entender por qué las diferentes ondas de flujo y presión tienen en un mismo sitio de medición formas tan distintas. Finalmente, entrando a ver brevemente algunas características de las propiedades mecánicas arteriales, nos interesa destacar que las mismas han sido estudiadas también con un abordaje similar a lo que se vio en las clases o en los experimentos de ventrículo, donde a las fibras miocárdicas se las sometía a experimentos de tensión y de formación, y el sistema arterial, al hacerse lo mismo, estudios iniciales que agarraban arterias y las sometían a diferentes cargas y veían cuánto se deformaba, vieron que al ir aplicando lentamente diferentes cargas y viendo para cada carga cuánto se deformaba la arteria, las arterias seguían esta conducta gris oscura, una conducta relativamente lineal al principio, pero que seguidamente se iba de alguna manera encurvando y haciendo claramente no lineal, es decir, que a altas deformaciones las arterias eran cada vez más difícil de estirar. Es decir, cuando la arteria ya está bastante distendida, tiene algún mecanismo que impide que, aunque se le siga estirando y colocando cargas, no se pueda estirar con las mismas tasas de cambio. Esto fue interpretado, obviamente, como un mecanismo, al igual que miocardio, como un mecanismo de protección que permitía que las arterias no se rompieran, no se sobredistendieran hasta el punto, podríamos decir, de que sus paredes se abrieran o se rajasen. Esto claramente difiere de cómo sería un comportamiento elástico puro o elástico lineal, como el que podría tener un resorte cuando fuese sometido a cargas crecientes. Sin embargo, un aspecto adicional es que las arterias no trabajan de la forma de irle poniendo cargas en etapas sucesivas, sino que las arterias son sometidas a la onda de presión que ya hemos ido viendo, que es una onda de presión que, al abrirse la válvula aórtica, en el caso de las arterias sistémicas, la presión aumenta, luego por comenzar a relajarse o no hacer tanta fuerza el ventrículo y la sangre fluir hacia microcirculación, el ventrículo está eyectando pero la presión comienza a caer, y finalmente se cierra la válvula y la presión arterial cae en función de la capacidad de recobramiento elástico y las resistencias periféricas. Es decir, que realmente las arterias están solicitadas o están enfrentadas a condiciones de carga pulsátiles. Cuando uno ve realmente cómo cambia la deformación respecto de estas cargas pulsátiles, latido a latido, ve que las arterias tienen ondas de diámetro que son muy similares realmente a las ondas de presión, que son estas de acá abajo, el cambio de diámetro en cada latido, y que de alguna manera, cuando uno grafica la carga o la presión en función de la deformación resultante o el diámetro, lo que se genera no es ni una onda, ni una recta elástica pura, ni una recta no lineal, sino que se genera este circuito, este loop o este bucle presión-diámetro o presión-volumen arterial que gira, en este caso, de tener la presión en las ordenadas y el diámetro en las abscisas, que gira de manera horaria. Es decir, cada vez que la onda de presión de alguna manera comienza a elevarse, producto de la eyección cardíaca, se eleva la presión por este sitio, la zona más negra, para posteriormente caer la presión durante la propia eyección, hasta que aquí, en el punto 2, ocurre el cierre valvular y luego cae la presión durante la diástole arterial. Esta zona de más gris clara sería esta zona de descenso
de la presión arterial. Este gráfico, sí, lo que está claro es que, o este gráfico, este bucle, que en este caso el rojo sería similar, análogo al que vimos previamente, sí, lo que se ve es que se apoya cada uno de estos bucles sobre esta relación que la arteria tendría si se fuera estirando de a poquito, o lo que se le llama relación elástica pura. Es decir, que la arteria, cuando trabaja en la vida real y de manera dinámica, enfrentada a la onda de presión que le genera la actividad ventricular, trabaja con un bucle en el cual se distiende por encima y retorna por abajo. Se distiende por encima y retorna por abajo. Estas características de su curva de tensión de formación son propias de los que se denominan materiales viscoelásticos, es decir, que no solamente tienen un componente de elasticidad que se puede evidenciar, ya que cuando la presión cesa retornan a la posición originaria, es decir, cuando cesa la fuerza que las deforma, el material retorna a su posición de origen, lo que es la definición de elasticidad, sino que además tienen un comportamiento mecánico que depende de la velocidad o depende de la frecuencia con que están siendo estimuladas. Y eso es lo que de alguna manera, lo que les determina que quede un área encerrada. Fíjense que para cualquier nivel de tensión, si hiciéramos una línea horizontal y paralela a las X, para cualquier nivel de tensión es menos lo que se deforma en la sístole, en la ida, que lo que se deforma en la vuelta. Esto lo que nos está evidenciando es que cuando uno estira súbitamente una arteria, cuando la onda de presión asciende y trata de distender rápidamente la arteria, hay de alguna manera una mayor resistencia, porque para esa tensión, para esa presión, la arteria se deforma menos. Es decir, de alguna manera, que la pared arterial, cuando llega la onda de presión y esa onda de presión aumenta súbitamente, de alguna manera el diámetro arterial frena a la distensión, le pone un límite, como que el diámetro arterial definiera, me voy a estirar, me voy a distender, pero lo voy a hacer a la velocidad que yo lo pueda hacer, y por tanto me voy a resistir a un cambio abrupto en la deformación. Esto se ve como un freno, como un mecanismo de protección propio de los materiales viscoelásticos, y es propio, por ejemplo, de lo que ocurre con elementos viscoelásticos como los infladores de bicicleta. Cuando uno a un inflador de bicicleta que tiene un componente de resorte interno que es la elasticidad, pero que también tiene dos cilindros que se deslizan uno sobre el otro con aceite que aporta la parte viscosa, uno sabe de la práctica que cuando uno quiere de alguna manera mover rápido un inflador, el inflador se frena, el inflador se resiste a ser movido a alta velocidad o alta frecuencia. Esto es exactamente lo mismo cuando la arteria quiere ser de alguna manera distendida velozmente en el ascenso de presión, se frena un poco, le evita la rápida distensión, lo que protege su pared, es interpretado que protege a las fibras de elastina y de colágeno y músculo liso en sus paredes, mientras que si uno lo distendiera más lentamente, menor sería la resistencia. Y una vez que de alguna manera la arteria a su ritmo se logra distender, posteriormente retorna a la posición de origen, siguiendo sí una conducta de retroceso elástico, podríamos decir elástico puro. Si la arteria está trabajando a estos niveles de presión, sería el bucle rojo fuerte. Si aumenta la presión arterial en la persona, obviamente la arteria se va a distender más y va a pasar a un sitio distinto de pulsación, más arriba. Si le baja la presión, va a bajar, pero siempre con ese comportamiento de generar un área de histéresis propia de los materiales viscoelásticos. Esto de alguna manera lo que hace es, cada vez que llega una onda de presión, la arteria se resiste al cambio fuerte, producto de su comportamiento fundamentalmente viscoso, que está muy relacionado con el área del bucle, comportamiento viscoso que conlleva pérdida energética, que recibe generación de calor, altamente determinada por los niveles de activación del músculo liso. Cuando hablo de activación es el equilibrio entre constricción y relajación, así como por la cantidad de músculo liso existente en la pared arterial. Arterias más musculares,
son más viscosas, presentan mayores niveles de viscosidad, arterias más centrales como la aorta ascendente, tienen una mayor proporción de fibras elásticas y menos de músculo liso y por tanto presentan menor viscosidad. Pero por otro lado está el comportamiento elástico que la hace volver a su posición de origen y ese comportamiento elástico en las paredes arteriales tiene dos grandes componentes. A bajas presiones va a estar fundamentalmente determinado por la elastina y a altas presiones va a ser fundamentalmente determinado por las fibras de colágeno. En otras palabras, o profundizando en lo anterior, si tenemos un sujeto cuya relación presión-diámetro, por ejemplo a nivel de la aorta, está pulsando estos niveles, se va a formar los bucles presión-volúmenes y la elasticidad va a estar determinada fundamentalmente por elastina, teniendo esta pendiente. Si de alguna manera le hacemos aumentar la presión arterial que hay en el interior de esa arteria, los bucles se van a trasladar a niveles superiores de presión, vamos a subir los bucles en el eje de las ordenadas, y al estar aumentando la presión y la arteria distenderse, los bucles se van a empezar a empinar, a tener mayor pendiente, es decir que realmente vamos a estar trabajando a altas presiones sobre el colágeno ahora, las arterias van a estar más rígidas, esto es muy importante, la rigidez de las arterias va a depender en buena medida en los niveles en que estamos trabajando. Se asume que el aumento de presión arterial, como muestra este gráfico, va a hacer empezar a aumentar la rigidez, existiendo puntos de transición aproximadamente en los 120, 130 milímetros de mercurio, a partir de los cuales si pasamos esa presión, los bucles ya comienzan a trabajar en una zona más empinada, en una arteria más rígida se convierten, y que esos puntos de transición están dados por los sitios donde se comienza a reclutar o a estirar las fibras de colágeno. Si uno si uno evalúa cómo está el estado de estiramiento de las fibras de elastina y de colágeno a diferentes niveles de presión arterial, 100, 120, 140, 160 o antes, uno comienza a ver que aproximadamente a los 120, 130 milímetros de mercurio ya comienzan a tensarse las fibras de colágeno y por tanto la rigidez de esa arteria comienza a elevarse y por eso comienza esta transición hacia relaciones más empinadas. Y un aspecto importante que también nos permite visualizar este gráfico es el fenómeno de que si administramos un agente, un fármaco o un estímulo que a la arteria le haga activar su músculo liso, estando por ejemplo a altas presiones, esas arterias al activarse y al contraerse el músculo liso, lo que se van a hacer es se van a achicar, va a reducir su diámetro. Es decir, imagínense que estamos en esta situación, esta persona tenía una presión arterial elevada, sus bucles estaban trabajando en este sitio, había esta relación entre presión y deformación, y a esa persona le damos un fármaco que hace contraer el músculo liso de esa arteria. Al contraerse el músculo liso, el diámetro se va a tender a achicar. Pero fíjense lo curioso, que cuando ese diámetro se achica, cuando ese músculo liso se tensa, y cuando uno podría decir al tensarse el músculo liso la arteria se va a hacer aún más rígida, lejos de ocurrir eso, el músculo liso al contraerse y hacer a la arteria achicarse el diámetro, lo que está haciendo de alguna manera es alejarla del reclutamiento de colágeno y contraintuitivamente haciéndola estar en un nivel de rigidez por reclutamiento menor. Entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar, que para un mismo nivel de presión arterial, si el músculo liso está contraído, la arteria está más rígida, contrariamente a eso, para un determinado nivel de presión arterial elevada, como por ejemplo este, si el músculo liso está contraído, aleja a la arteria del reclutamiento de colágeno y la pone en una zona obviamente de trabajo con su bucle de histéresis, pero de menor pendiente, o sea, de menor relación presión-diámetro. Esto se interpreta de alguna manera como un mecanismo para los cuales, cuando hay un aumento generalizado de la activación muscular lisa en todo el organismo, que afecta a la microcirculación y a la macrocirculación, es decir, a las arteriolas como microcirculación y a las grandes arterias como macrocirculación,
por un lado, la afectación de la microcirculación de las resistencias va a ser aumentar la presión, lo que haría a la arteria pasivamente llevarla a un sitio de mayor distensión y mayor rigidez, pero de alguna manera estratégicamente, al contraerse también en ese escenario el músculo liso de las grandes arterias, la reposiciona en una zona de menor rigidez, llevando a este sitio. Es decir, comparado con la situación inicial, con la situación que no había una constricción generalizada, por supuesto que esta arteria que está aquí, que tiene más presión y músculo liso contraído, va a tener mayor rigidez, como lo muestra su mayor pendiente respecto de esto. Es decir, si lo estudiáramos isométricamente para mismos diámetros, esta arteria de aquí tiene mayor pendiente que estas y es más rígida. Pero si lo estudiamos isobáricamente y a misma presión, para estas presiones elevadas, que al sujeto lo harían tener elevada rigidez si no se activara el músculo, la activación muscular lo reposicionaría estratégicamente en un sitio de mayor distensibilidad, de menor rigidez. Los niveles de rigidez local o de propiedades mecánicas locales se pueden evaluar clínicamente, se pueden evaluar en sujetos de manera completamente no invasiva. Ejemplo, las ondas de presión en una arteria periférica se pueden registrar mediante tonometría de aplanamiento, como lo vamos a ver en las clases de demostraciones prácticas, donde uno con un sensor mecánico apoyado sobre la piel, que está en directo, digamos, en estrecho cercanía con una arteria, uno puede registrar cómo es la forma de onda de la presión. Por otra parte, empleando ecografía, ejemplo en modo B, y software que permiten detectar milisegundo a milisegundo las diferencias entre las capas arteriales, durante los latidos uno puede obtener las ondas de diámetro. Integrando las ondas de presión y diámetro puede obtener la curva o el bucle de presión-diámetro, donde el área interna sería la viscosidad y el retroceso, fundamentalmente en la parte diastólica, nos hablaría de la elasticidad, y a partir de allí obtener o cuantificar con diferentes software diferentes propiedades de las arterias, la viscosidad, la elasticidad, etc. ¿Qué es lo que se hace habitualmente con fines clínicos de diagnóstico? Lo que se hace es no trabajar tanto con el área del bucle, sino modelizar, simplificar esta situación, simplemente utilizando la información básica de cuánto fue el cambio de presión que hubo adentro de una arteria en un latido y relacionándola con cuánto fue el cambio de diámetro en ese latido. Es decir, se asume el cambio de presión como la carga o el estímulo para deformarse y el cambio de diámetro, la salida, o sea, la deformación resultante. Para un mismo cambio de presión, arterias que cambien poquito su diámetro van a ser más rígidas que aquellas que cambien mucho su diámetro. Es decir, en definitiva, en lugar de trabajar modelizando a la mecánica arterial con un bucle, lo modificamos como para que lo asumimos como que en diferentes situaciones vamos a cuantificar como una pendiente promedio de estos bucles a partir de los niveles de presión y de deformación mínimo y los niveles de presión y deformación máxima. Pero tengamos en cuenta que los niveles, y como muestra este gráfico, las pendientes estas se van a ir modificando en función del grado de estiramiento que tenga la arteria. Es decir, que un mismo sujeto puede tener diferentes niveles de rigidez o de relación tensión-deformación o presión-diámetro en función de los niveles de presión arterial que tenga. Si el sujeto justo tiene la presión arterial baja, puede estar trabajando con estos niveles de rigidez. Si por alguna razón transitoriamente ese sujeto tiene la presión elevada, puede estar en estos niveles de rigidez. Entonces, esto nos hace pensar que esto es lo que se indica en este gráfico, como en función de la presión arterial, la rigidez, que está relacionada con el módulo elástico, va subiendo, ¿sí? A mayor presión, mayor rigidez, que de alguna manera está relacionado con este mayor empinamiento de las curvas a mayores presiones. Entonces, de alguna manera tenemos que tener eso en cuenta y por eso, como hay múltiples parámetros que se emplean para cuantificar la rigidez arterial, van a haber algunos, como la distensibilidad, como la compliance, que solo relacionan cambios en presión con cambios de diámetro,
mientras que van a haber otros, como el Stiffness Index o el Beta Index, que tratan de ajustar esos niveles de rigidez para la presión que tiene ese sujeto en ese momento. Esto es a los efectos de entender que si yo quiero conocer cuán rígidas son las paredes, las arterias de un sujeto, tengo que discriminar o tratar de discriminar en lo que es la rigidez intrínseca o propia del material, cuán rígida está su elastina, cuán rígida está su colágeno o su músculo, de la rigidez o del componente de rigidez extrínseca, que estaría determinado por cuán estirada esté la arteria en ese momento. Porque cada arteria, como hemos ido viendo, no tiene un único nivel de rigidez. Su rigidez va a poder depender, entre otras cosas, del nivel de presión arterial en ese momento. Entonces, este tipo de índices, como el Stiffness Index, trata de independizarse de la presión del momento y poder ir a evaluar la rigidez intrínseca, algo que de alguna manera permita discriminar la rigidez de los materiales del escenario en el que está siendo evaluado ese sujeto. Por último, y como diapo final de este conjunto de videos de las clases de función ventricular y función arterial, existen una serie de artículos que están de acceso libre en Internet que hemos elaborado junto con la profesora doctora Janina Zócalo a los efectos de hacer un poco de difusión de estas, no solamente de las técnicas que existen para medir la dinámica arterial de manera no invasiva, sino que cada uno de estos textos tiene a su vez aspectos de la fisiología o de la fisiopatología que hemos visto. Por tanto, aquellos que deseen mayor información teórica o técnica pueden acceder a los mismos, los cuales se encuentran de libre acceso, pero también en la página del curso.